No pude ir con mi familia a causa de mi apellido, Kopp. Según los nazis, yo era alemán. No permitían que un chaval alemán de 14 años fuera a Palestina. Querían que fuera a Palestina, pero como no estaba circuncidado, antes le realizaron la circuncisión. Siendo un muchacho, había estado metido en las juventudes hitlerianas. Estaba claro que era parte de aquel grupo. Además, siempre pensé que nos comportábamos de manera diferente. Teníamos la misma abuela. Era mi primo. Y si hubiera tenido la más mínima sospecha de que hubiera hecho algo malo, no me hablaría con él. Helmut Kopp abandonó el orfanato judío y al fin fue admitido en el ejército. Como Mischling de primer grado, podía ser reclutado legalmente. Y tenía que declarar si era ario, puro o tenía parte de judío. En la solicitud escribí que mis dos padres eran arios, de modo que entré en el ejército como ario porque yo lo dije. Decidí mentir cuando me reclutaron en diciembre. En la revisión médica nos colocaron en fila y desnudos ante la junta de reclutamiento. Y alguien dijo: ¿qué tienes ahí? Los demás chicos de la fila dijeron: Kopp tiene un miembro judío. Yo dije: no, no. Los miembros de la junta estaban vestidos de uniforme. Yo dije: no. Me salió un bulto. Y aún pueden verse los puntos que me dieron al quitármelo. ¿Cuándo te hicieron la operación?, me preguntaron ellos. Y yo les contesté que cuando tenía 12 años. Apuntaron aquello en el informe y eso fue todo. Entonces se acercó un médico con guantes de goma y me examinó el miembro más detenidamente, moviéndolo de lado a lado, y dijo: sí, puede haber sido un bulto. ¿Por qué esas personas no fueron enviadas directamente a los campos? Fue una decisión política. Hitler y los nazis no querían perseguirlos demasiado porque sabían que podían mandar también al ostracismo a otros parientes arios, perfectamente integrados en la economía, la empresa, el gobierno y el ejército. Hans-Gerd Falkenberg sabía que su madre era una judía que se había convertido al cristianismo. La familia de mi madre era judía y tenía muchas tensiones con su madre. Y aunque fuera extraño, yo nunca fui con mi abuelo a la sinagoga de Stettin, porque mi madre de algún modo me lo había prohibido. Mi abuela y yo fuimos un día al cementerio judío, donde vi las lápidas con aquellas extrañas inscripciones en hebreo. Y por eso creo que mi pasado es algo diferente al de los otros niños de mi edad. Tenía un extraño profesor de biología cuyo nombre aún recuerdo. Se llamaba Tobías, que decía que los arios eran la raza superior y que los Mischling eran débiles. Yo pensé que tenía que probar lo contrario. Era algo muy simple. Quería demostrar con mi propia capacidad física que todo eso de la superioridad eran tonterías. La madre judía de Falkenberg huyó a Inglaterra con su marido y su hija.
Falkenberg decidió permanecer en Alemania ante la posibilidad de obtener una beca universitaria. Pero en vez de eso, fue reclutado por el ejército alemán. Yo no quería ir a la Wehrmacht, pero tuve que ir. Había algo contradictorio en todo aquello. Los Misling no debían entrar en el ejército, pero todo alemán debía servir como soldado. Y había unidades desplegadas en la frontera de Polonia. Así que nosotros fuimos los siguientes en marchar sobre Polonia. En septiembre del año 1939, Hitler se salta sus acuerdos con Gran Bretaña e invade Polonia. 2 días después, los británicos declaran la guerra. Los judíos puros de Alemania quedaron exentos del reclutamiento, pero no así los medio judíos. En un discurso ante el Reichstag en el año 1939, Hitler declaró que exterminaría a todos los judíos. Fue en esta época, alrededor del año 1939, cuando se tomó una fotografía de Werner Goldberg en uniforme y se utilizó en un cartel de reclutamiento. Pensé que sería imposible que el fotógrafo vendiera mi foto para aquello. Pero, ¿qué podía hacer yo? Tuve que dejarle hacerlo. Hans-Gert Falkenberg fue destinado a la misma ciudad donde se encontraba su querida abuela judía, que vivía en una residencia de ancianos para judíos. Falkenberg, vestido de uniforme, salía del cuartel a verse a escondidas con su abuela en el bosque y paseaban cogidos de la mano. Él con su uniforme y ella con una estrella amarilla cosida en su abrigo. Nos veíamos una vez a la semana. Ella ya llevaba su estrella, pero nos encontrábamos al final de la estación del tranvía y paseábamos por el bosque. Y era bastante doloroso. Estaba claro que yo no podía ir a buscarla a la residencia vestido de uniforme, sino que teníamos que encontrarnos en algún otro lugar para que no nos vieran. Yo solo quería pasar un rato con ella sin que nadie pudiera vernos. Que ningún desconocido pudiera preguntarse qué hacía aquel soldado con una mujer que llevaba una estrella amarilla. Ella era mucho más importante que la estrella. En vez de seguir con el uniforme alemán, ¿se le ocurrió alguna vez a Falkenberg desertar del ejército? Nunca tuve ninguna relación con organizaciones de oposición o grupos de resistencia. Una vez intenté escapar a Suiza y hasta lo planeé con mucho cuidado. Estuve 6 meses aprendiendo a esquiar y todo eso. Pero me pareció demasiado peligroso. Y había una posibilidad de que los suizos me devolvieran a Alemania. Europa era entonces fascista. Hasta Suiza era en parte fascista. Durante el nazismo, yo no habría aconsejado a nadie que desertara del ejército. ¿Dónde podrían huir? Te perseguirían donde quiera que fueras. En Israel se puede huir del ejército. Allí no se podía. Esta es una fotografía de Arno Spitz tomada junto